Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a dar algunos trucos para ser capaz de controlar la cantidad de frutos secos que comes. En el vídeo de hoy os voy a hablar de frutos secos y en concreto de cómo ser capaces de controlar la cantidad de frutos secos que nos comemos, porque seguro que os ha pasado más de una vez que abrimos un paquete de nueces, por ejemplo, nos ponemos nuestro famoso puñadito, ese que se suele recomendar incluir en un patrón alimentario saludable, y para cuando nos hemos dado cuenta nos hemos comido medio paquete o el paquete entero. Y esto es muy frecuente y de hecho los frutos secos son un alimento que a las personas que tienen dificultades para bajar de peso les dan un poquito de miedo. Vamos a repasar un poquito qué es lo que nos proporciona o por qué se recomienda el consumo de frutos secos dentro del patrón alimentario saludable. Bueno, por un lado, los frutos secos son una de esos alimentos que hacen especiales o por los que más se han estudiado la dieta mediterránea, junto con el aceite de oliva. De hecho, el consumo de estos dos alimentos es lo que marca las características especiales también de estudio, sobre todo de la dieta mediterránea. Y ya sabéis que yo ya os he dicho muchas veces que la dieta mediterránea evidentemente se descubrió o se empezó a estudiar en la cuenca mediterránea, en los países que rodean el mar Mediterráneo, pero que sus enseñanzas las podemos aplicar cualquiera de nosotros tratando de buscar los sustitutos de esos alimentos que tenemos de cercanía, es decir, donde nosotros vivimos. Y no es tan difícil, que ya os lo he ido explicando en varios vídeos. Y si no, ya sabéis que me lo dejáis en la cajita de los comentarios y os preparo más vídeos en los que os explique cómo adaptar esa dieta mediterránea que se considera patrimonio de la humanidad, para que lo sepáis. Bueno, pues os explico cómo adaptarla a otros países, a otras regiones y cómo podemos más o menos seguirla prácticamente todos. Pero vamos con los frutos secos. Los frutos secos son, vamos a decir, fruto de muchísimos estudios. O sea, realmente se trata de buscar qué relación existe entre su consumo y la mejora de la salud, incluso en la pérdida de peso. Y todas esas investigaciones o todos esos estudios siempre nos apuntan en el mismo sentido, en que los frutos secos mejoran la salud y los frutos secos ayudan a perder peso. Y me diréis, imposible porque son súper calóricos y yo no puedo parar de comerlos. Ahí está el kit de la cuestión, es en que tenemos que comer la cantidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esa recomendación general del famoso puñadito, que puede equivaler a unos 15 o 20 gramos de frutos secos pelados, sería, vamos a decir, general, una recomendación general, que nos pueda servir para la mayoría de la gente, pero no para todos. Habrá gente que pueda consumir más cantidad, porque sus requerimientos energéticos totales se lo permiten y está acorde, por ejemplo, al resto de su dieta o al resto de lo que consume, de los alimentos que consume de manera habitual. Por lo tanto, podríamos decir que el consumo de frutos secos, la cantidad, es personalizable para cada persona. ¿Se puede vivir perfectamente sin frutos secos? Sí. Pero si los incluimos en la dieta, pues como os digo, los estudios nos dicen que nos resulta beneficioso. Por un lado, nos proporcionan algunos ácidos grasos, como los ácidos grasos omega 3, que a veces escasean un poco en la dieta. No son los mismos omega 3, o sea, dentro del grupo de omega 3, que siempre hablamos como omega 3, hay diferentes variedades. Y las que nos proporcionan los frutos secos y las semillas en algunos casos no son los mismos que nos proporcionan el pescado, que es la principal fuente
de ácidos grasos omega 3 con mayor biodisponibilidad, pero los frutos secos están ahí para complementar esos ácidos grasos y además, bueno, pues tienen gran cantidad de fibra, son muy saciantes, aunque no lo parezca. Ahora os voy a explicar cómo debemos controlar esa ración. Y por supuesto que podemos incluirlos perfectamente en la dieta por otra razón, y aquí ya dieta sí que hablo como dieta de control de peso, que puede no ser de pérdida de peso, pero sí de control. Yo quiero mantener mi peso estable. ¿Qué ocurre con los frutos secos? Que no alteran la glucemia. Si nosotros comemos frutos secos entre horas, podemos mantener nuestra glucemia más o menos estable, sin picos de insulina. Si yo los tomo porque tengo un poco de hambre y en vez de frutos secos elijo, por ejemplo, un plátano, sin más, pues es muy probable que me suba la insulina despacito, no demasiado rápido, no tanto como si me tomo un bollo, pero me sube la insulina, me vuelve a bajar y al rato vuelvo a tener hambre. Si yo tomo los frutos secos, ese hambre se calma, no hay ese pico de insulina y por lo tanto mi sensación de hambre podríamos decir que va a mantenerse un poquito más estable, sin ese sube y baja, sin esa montaña rusa que tenemos todo el día cada vez que estamos consumiendo alimentos dulces o ricos en glucosa. Eso no ocurre en este caso. De hecho, los frutos secos se utilizan muchísimo, por ejemplo, en personas que siguen dietas bajas en carbohidratos, porque se pueden consumir de muchas maneras diferentes, no solo en el famoso puñadito. Así que ahí vamos a ir ahora para ver cómo podemos controlar su consumo. Cuando yo quiero comer mi puñadito de frutos secos, cierro el paquete, lo guardo otra vez en el cajón y me voy. Quiero decir, yo me tomo esos frutos secos lejos del paquete. Imaginaros que estoy en casa viendo una película o viendo la televisión y se me antojan esos frutos secos. Si me llevo el paquete, me lo como entero, seguro. Si me cojo un puñadito, me voy, me siento otra vez, me va a dar una pereza horrorosa volverme a levantar de la silla para volver a abrir el paquete, volver a coger y volverme a sentar. Por lo tanto, casi seguro que tengo un mejor control de la cantidad de frutos secos que voy a consumir. Es decir, el paquete siempre lejos. Yo suelo recomendar muchas veces que estos frutos secos se tomen fuera de casa. Por ejemplo, voy a ir a hacer unos recados y me llevo un puñadito en un recipiente, en una bolsita, envueltos en un poco de papel de aluminio. Me los llevo en el bolso, en el bolsillo y me los tomo fuera de casa. No tengo más, con lo cual tengo la ración perfectamente controlada. Si los quiero tomar frescos, es decir, así al natural, mejor también se controla la ración cuando los tenemos que cascar. Ya sé yo que la industria alimentaria nos facilita mucho el consumo de los alimentos. Las nueces peladas se comen mucho más rápido y más fácil que las nueces que tenemos que cascar con el cascanueces. Por lo tanto, si yo compro nueces con cáscara, seguro que controlo mejor, porque cuando llevo 3 o 4 cascadas ya no me apetece cascar más. Y esa cantidad equivale aproximadamente al puñadito. Por lo tanto, otra forma de controlar mejor esa ración. Por supuesto que también vamos a controlar mucho mejor la ración si no nos tomamos el puñadito, sino que se lo añadimos a una receta, por ejemplo, a una ensalada. Si yo pongo un puñadito de nueces un poquito picadas en una ensalada, se acabó, esa es mi ración. Eso, al igual que la lechuga, el tomate, la cebolleta o los ingredientes que le haya añadido a la ensalada. Es un ingrediente más y a mí no se me ocurre abrir la bolsa de lechugas y añadirle más lechuga a la ensalada, ya la tengo preparada. Pues ocurre lo mismo con esos frutos secos. Podemos añadirlos y aquí ya iríamos al control de la cantidad y además a facilitar su masticación. Aquellas personas que dejan de comer frutos secos porque no los pueden masticar, los pueden triturar. Y por ejemplo, preparar una crema de verduras con un puñadito de frutos secos y triturarlo todo junto, o con harina de almendras, por ejemplo, una cucharada, que sería el equivalente a ese puñadito, pues me va a enriquecer
También nutricionalmente me va a dar un poco más de densidad a esa crema de verduras, que me va a quedar mucho más palatable y más sabrosa, con su cantidad de frutos secos incluida. Por supuesto que puedo utilizar otras recetas, pero una en la que os va a costar muchísimo controlar la cantidad será en forma de mantequilla. Es casi imposible controlar la cantidad de frutos secos que se consumen cuando utilizamos, por ejemplo, una mantequilla de almendras. Y seguro que habéis oído, no, con una cucharadita es suficiente. Ya, y todo lo que se queda pegado, bueno, voy a rebañar un poco para que no se me estropee. Ay, mira, que es que no la puedo extender bien. Espera, que ponemos un poco más. Ay, qué pena esto que se ha quedado en la cuchara, ¿verdad? Pues ya, lo chupo y me lo como. Ya no sé cuánto he comido realmente. Esa cucharita igual se ha transformado en 2 o en 3. Por lo tanto, vamos a tener un poquito de cuidado si utilizamos esas mantequillas de frutos secos en nuestro día a día. Se recomiendan muchas veces consumir los frutos secos acompañados, por ejemplo, de una pieza de fruta o de un trozo de queso, es decir, con algo más que nos ayude a controlar la cantidad de frutos secos que estamos consumiendo. Si yo tomo un trozo de queso con 2 nueces, igual tengo ya suficiente. Si me tomo las nueces solas, volvemos a lo mismo, que es que no me llenan y para cuando me he dado cuenta me he comido medio paquete. Y un pequeño recordatorio, cuando vamos a comprar los frutos secos vamos a tratar de que sean crudos, naturales y como mucho tostados y evitar los que estén fritos y salados o endulzados, que cada vez hay más variedades de frutos secos que podemos encontrar con añadidos. En ese caso nos van a resultar mucho más palatables, es decir, gustosos para nuestro cerebro también, y vamos a tener esa tentación de comer aún más cantidad en el caso de los frutos secos fritos y salados que si esos frutos secos se encuentran al natural. Así que ahí también tenemos una buena estrategia de control, que en el caso de los naturales o tostados resultan mucho más saludables que cuando están fritos y salados, ya que ahí también tendríamos un exceso de sal en la dieta, sal que no solemos contabilizar y luego nos preocupamos de la cantidad de sal que añadimos en las recetas. Así que bueno, todo es relativo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.